Continuamos en esta primera jornada de Supply Chain Week organizada por DIVAG Supply Chain Management. Y ahora damos de vuelta la página para introducirlos a todos ustedes a la segunda conferencia del día de hoy. En este caso, vamos a presentarla a ella. Es egresada en Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Desde 2013 se desempeña como líder de implementación de WMS y actualmente se desempeña como CEO de BrainSys, empresa dedicada a la creación de softwares para logística. Estamos conectados ahora con Juliana Marcuzzi. Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, acá estamos felices de que estés hoy acá con nosotros compartiendo. Qué bueno, Bien, buenísimo. perfecto. Cuando vos quieras, el control es tuyo y tenés tu tiempo para presentar. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a compartir y vamos a empezar a hablar un poco de WMS. Es lo que vinimos a hablar hoy y, bueno, un poco aquello en lo que me especializo o trabajo hace mucho tiempo. Bueno, esperen que tengo que hablar para atrás, perdón. Bien. Básicamente, hoy vamos a hablar de WMS para pymes en particular, pero bueno, WMS en general. Como dijo Pablo, yo tengo algunos años en esto, varios años en esto, hace más de 15 años que implemento WMS y lo que suele pasar es que cuando la persona llega a nosotros, cuando la persona siente esa necesidad de que tiene que usar un WMS, o es tarde o bueno, o tiene que correr demasiado, porque no logra ver los síntomas, no logra definir qué es lo que le pasó. Entonces, ¿cuándo necesitamos un WMS? O sea, ¿cuándo necesitamos esta herramienta? Bueno, primero, cuando tengo esa sensación de que no sé cuánto tengo. O sea, la gente te dice, la realidad no sé cuánto tengo. No sé cuánto tengo en el stock, no sé dónde lo tengo. Mi personal tarda mucho en armar pedidos, ¿no? La persona tardan un montón de horas para hacer pedidos. No solamente no sé, no lo tengo en línea, solamente lo sé cuando lo cuento, que esto, digamos, si lo cuento una vez por mes, realmente tengo la idea una vez por mes. Supongamos que lo sé, pero facturar los servicios que brindo con ese sistema o que brindo con ese stock me lleva casi más horas que armar los pedidos y gestionar el stock en sí. O una que me ha pasado un montón de veces, que es una persona clave no está y entonces el stock o el procedimiento se vuelve un caos porque esa persona era la que sabía dónde estaban las cosas, cómo se guardaban, lo sabía de memoria. He entrado a muchísimos depósitos donde la gente conoce de memoria el stock. He entrado a depósitos donde si no está tal persona en tal área, se desconoce absolutamente. Y después, bueno, viene, obviamente, por mi rama tecnológica y porque hoy por hoy en ciertas áreas es definitivamente una necesidad de tener un WMS, que muchas veces el procedimiento es muy manual y lleva muchos errores. Siempre yo traigo la anécdota de que el WMS debe ser pensado para cualquier persona que pueda incorporarse a la empresa y no tenga que aprender 200 millones de años para poder definir cuál es un producto y a dónde se tiene que guardar o de dónde se tiene que sacar. Y luego viene lo que es el cambio, ¿no? La adaptación, porque somos empresas que nos tenemos que adaptar. Las empresas de logística hoy por hoy se adaptan al mercado. Entonces, nos tenemos que adaptar y esa adaptación hace que tengamos que brindar nuevos servicios. ¿Nuevos servicios sobre qué? Sobre las mismas operaciones que venimos haciendo. Entonces, esos nuevos servicios o esa inteligencia hay que ponérsela al proceso y a los datos. Entonces, cuando pasa todo esto, cuando les pasa eso a las pymes, que ¿será que me roban? ¿Será que no tengo? ¿Será que tengo el stock? ¿Será que lo quiero vender en línea y no puedo? Ok, dicen, necesitamos un WMS. Pero básicamente, ¿qué es un WMS? Bueno, básicamente un WMS es la gestión, es una herramienta software, ¿no? Entonces, una herramienta. Un martillo es una herramienta, sí, ok, con un martillo puedo clavar un clavo. Con un servidor puedo procesar datos. Con un WMS, ¿qué puedo hacer? Bueno, es una herramienta software que me va a permitir, a priori, guardar datos. Tener todos mis datos de todas mis operaciones relativas a mi stock. Entonces, ¿cuáles son las operaciones relativas al stock básicamente? Bueno, básicamente el in y el out, ¿no? Poder meter y sacar. Después, todo lo que le pasa a la mercadería dentro del almacén, porque no es que está ahí
y solamente entra y sale. Le pasan muchas cosas, o sea, muchos servicios. Y luego la salida. Bueno, ¿a dónde fui? Pero en este mundo de cuándo entré, cuándo salí, qué me pasó, está el mundo de los productos. Y el mundo de los productos es muy amplio, porque nosotros tenemos productos claramente de un montón de formas. Tenemos productos químicos que tienen un tratamiento, tenemos productos alimenticios que tienen otro tratamiento, tenemos productos tecnológicos que tienen otro tratamiento, no sé, productos de ropa que van a tener otros tratamientos, y así hay N clase de productos. Entonces, el software, la herramienta para controlar eso, claramente tiene que ser adaptable a ese producto. Y acá es donde la cuestión empieza a desmenuzarse, ¿no? Bueno, ¿qué funcionalidad tiene que tener un WMS? Bueno, básicamente el WMS como principal característica tiene que estar adaptado a mí, tiene que estar adaptado a mi proceso, a mi industria. No es lo mismo poner un WMS para un sector gastronómico que para poner un WMS para un operador logístico o poner un WMS para un centro de distribución de algún producto en particular. Entonces, poder conocer primero cuál es la particularidad de mi negocio o qué es lo que quiero con mi negocio, porque puede que yo esté en un momento de mi vida, de mi negocio, y quiera llegar hacia otro lugar, es una de las primeras cosas que voy a tener que saber. Ahora, ¿qué es lo que me tiene que proveer el WMS una vez que yo entiendo esto? Bueno, primero, cargar datos útiles y precisos sobre mi actividad. Si yo tengo una operación que necesita administrar lotes, fechas de vencimiento, series, y mi WMS no tiene la capacidad para administrar lotes o fechas de vencimiento o fechas de elaboración, entonces claramente no me sirve. O sea, los datos que van dentro del WMS no son los que el WMS quiere, son los que la operación define. Entonces, punto número 1, que ese sistema, sea cual fuere, tenga la capacidad para absorber mis datos y los guarde. Cuando hablo de absorber datos que sean no solo relativos a la actividad, o sea, al in, al out, al despacho, al poder seguir y la trazabilidad, sino también hablo de aquellos datos que yo necesite para facturar mis servicios, para poder darle un valor a esos servicios, para poder cobrarlos. Porque muchas veces cuando hablo de WMS me encuentro cara a cara con personas que básicamente están dentro del depósito. Y todo su alcance dentro de su mentalidad es, ok, que el depósito esté limpio, ordenado, que las cosas se encuentren, que la operación sea eficiente. Ok, estoy de acuerdo. Pero luego, el operador logístico o el centro de distribución va a tener que medir en ese valor de ese servicio, va a tener que poder facturarlo internamente, va a tener que... Y para eso también necesito datos. Entonces, muy importante es que la herramienta que yo elija pueda cubrirme esos datos, puedo tomarme esos datos. Bien, después está la posibilidad de configurar distintos comportamientos dentro del depósito. Esto es muy importante, porque la mercadería, cuando está dentro de un depósito, se va a comportar de formas distintas. No es lo mismo, claramente, recibir, por ejemplo, mercadería nueva, recibir mercadería de importación, recibir mercadería de devoluciones o, no sé, ir a buscar algún scrap. Entonces, esos comportamientos, cuando esa mercadería llega, tienen que poder ser absorbidos por el WMS. Yo le tengo que poder decir a la herramienta, mira, esto es un material nuevo, viene paletizado, quiero trabajarlo de esta forma cuando lo ingrese. Esto es un material de devolución, quiero mandarle un control de calidad. Entonces, esa clase de comportamientos es muy importante que la herramienta lo tenga. Bien, después poder determinar un producto con lote, con serie, o poder determinar al producto en sí. O sea, ese producto, ¿cómo viene? Paletizado, vienen kilos, vienen litros, vienen bidones, vienen tambores, cómo se presenta al depósito y cómo sale del depósito. Pues yo puedo decir que el producto siempre ingresa en cajas, pero sale en unidades. Yo puedo decir que el producto ingresa en packs, pero sale en unidades. O puedo decir al revés, el producto ingresa en unidades y va a salir en packs. Entonces, esa capacidad de determinar ese producto es muy importante. Bien, fundamental tener la historia, porque un WMS sin historia es un Excel. O sea, yo he llegado un montón de veces a depósitos donde me dicen, no, mira, Juliana, nosotros manejamos el stock al 100%. Me encanta. Listo, tenemos 0 falla. Genial. ¿Cómo lo llevan? Con un Excel. Fantástico. ¿Y qué pasa si mañana se rompen? ¿Qué pasa si mañana se pierden?
¿Cómo reconstruyen la historia? ¿Pueden entrar dos personas al mismo tiempo y ver la historia? Bueno, muchas veces la respuesta a eso es no. Bueno, la respuesta a eso es tener un WMS, que guarde la historia de cada ítem, que diga por dónde vino, cómo entró, por dónde pasó, a dónde fue, quién se lo llevó, cuándo volvió, por qué volvió. Entonces, la historia de un ítem, la traza completa de un ítem, es parte fundamental de lo que un WMS tiene que dar. Bien. Después, la funcionalidad administrativa de tipos de comprobantes. Bueno, esto, a veces cuando lo charlo, me dicen, no, pero ¿para qué? Los comprobantes son de ingreso y de salida. No, la realidad no. La realidad es, si vos sos un operador logístico, o no, pero vos querés medir diferentes tipos de comportamiento de ingreso o de salida, ¿por qué? Por ejemplo, porque hay alguno que te lleva más hombres, digamos, más horas hombres, o porque tiene alguna particularidad del uso de una rampa en particular, o porque tiene un horario, o porque tiene una preferencia. Vos decís, no es lo mismo preparar un pedido normal que preparar un pedido urgente. No es lo mismo recibir 10 contenedores que recibir una camioneta con 2 cajas bien identificadas. Entonces, poder tener tipos de comprobantes o movimientos o tipificaciones dentro del WMS que me dejen a mí poder luego hacer análisis y poder comparar cosas iguales con cosas iguales, porque si para mí todo es una recepción y después yo quiero hacer una comparativa, claramente si no tipifiqué es muy difícil hacer una comparativa sobre una bolsa de datos. Entonces, que el WMS me guarde datos, genial, pero es muy importante que me categorice los datos, que me deje trabajar estos tipos de comprobantes, movimientos, me deje tipificar, para yo después poder hacer un análisis. O incluso para luego poder comunicarme con otros softwares. Supongamos, software de gestión de recursos humanos, o software de contables, o software de distribución, diciéndoles que esa mercadería que estoy viendo o que estoy controlando vino tipificada de una forma, o llevó más horas hombre, o necesitaba X otras cosas. Por ejemplo, una mercadería que hay que paletizar. Entonces, esa operación es una operación de ingresos, pero hay que paletizarla. Y paletizarla implica, bueno, todo un trabajo manual anexo a otra operación de palet completo, ya identificado, que puede ingresar al depósito. Bien, la capacidad de brindar permisos, eso ni hablar, obviamente, no es lo mismo un supervisor que va a poder hacer un tipo de análisis que alguien que simplemente tiene que ingresar datos o por lo menos no tener la capacidad de anular datos, muy importante esta parte. Herramientas que permitan controlar que mis operaciones sean correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Si cuando yo voy a hacer una operación los pasos son 1, 2, 3, que la herramienta no permita que me hagan el paso 3, 2, 1, por ejemplo. O sea, que me obliguen de la buena forma, que me guíen hacia el correcto funcionamiento. Porque se entiende que un depósito ágil o que un depósito bien definido fue trabajado por una persona que organizó el flujo de la operación y esa persona, o eso que pensó, tiene que estar plasmado en una herramienta software. Y esa herramienta software es la que nos va a permitir que cualquier otra persona que nunca trabajó en nuestra organización tome una handheld y empiece a operar. Sin hacer líos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que empiece a operar de forma eficiente, que guarde en el lugar que el WMS indica, que tome la mercadería de donde el WMS la toma. Claramente, el WMS fue configurado, fue analizado por un flujo de una operación que va a tener un montón de aristas. Y la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, herramientas para medir mi gestión. ¿Qué quiero decir medir con gestión? Que me diga cuánto tardo en piquear, cuánto tardo en recibir, cuánto tardo en armar bultos, cuánto tardo en generar todas las operaciones, para después poder medirlas y poder cuantificarme. Y por último, facturar mis servicios. Sobre todo porque, por ejemplo, para los operadores logísticos, la facturación de los servicios es vital, ¿no? Es parte del corazón de su negocio. Entonces, esta parte, si el WMS me tiene todos los datos del in, del out, pero no me da la información para facturar, está incompleto. Entonces, todas estas funcionalidades que yo así como muy rápidamente nombré, son muchos temas para analizar y trabajar previos al comienzo de un WMS. Bien, entonces, vuelvo a la historia que me ha pasado muchas veces en 15, 20 años que tengo trabajando de esto. Suena el teléfono, hola Juliana, tengo un problema de stock, así, ¿cuál es tu problema? Y llegamos al punto de, bueno, sí, claramente necesitas un WMS. Bueno, ¿y qué implica poner un WMS? Porque no es
un Excel, sin menospreciar al Excel, una herramienta que me encanta. No es una planilla de cálculos, es un sistema de gestión de almacenaje. Bien, entonces, ¿qué abarca? Bueno, primero abarca análisis. Esa es la parte donde la gente dice, ay, pero yo quiero ya tener la herramienta. Bueno, pero sin un análisis previo, lo único que vamos a hacer es simplemente sistematizar los errores. Y eso es lo que en la práctica hace que los proyectos no funcionen, no sistematizar los errores. Es parar un poquito la pelota, analizar un poquito el campo, ver cómo va a ser el flujo, ver cuál es el corazón de mi negocio, ver cuál es la falencia actual real, no la que se ve, la real. Porque a veces la falencia que se ve no es exactamente la falencia del fondo. Para hacerle algunos casos, por ejemplo, una vez me llamaron porque me decían, en el depósito me roban, un depósito muy grande, un depósito me roban. Y cuando vemos el diagnóstico, la realidad, no, amén de que sí, podía haber una tasa de robo, el problema principal era una tasa de vencimientos inmensa, palets y palets y palets vencidos, sin tener conocimiento, sin tener rotación. Entonces, parar la pelota y hacer un análisis desde la cabeza es muy importante para que después el éxito de la herramienta sea eficaz. Si no, también se puede poner, pero bueno, claramente se aprende con la marcha. Bien, entonces, lo primero para empezar, para decir, ok, ponemos un WMS, esto es lo que necesitamos, esto es lo que Juliana dice que necesitamos, hacer un relevamiento de los datos logísticos mínimos. ¿Qué son los mínimos? Son los mínimos que necesito para operar. Si yo quiero trabajar con handhelds, porque no quiero que la gente ande con papel, porque no me parece, por el tema del gasto, bueno, entonces tengo que tener los códigos de barra de todos mis productos. Es muy difícil trabajar con handhelds sin códigos de barra. Yo lo digo así, pero es básicamente, hay que relevar todos los códigos de barra. Hay que relevar todos los códigos de barra. Mira, yo quiero facturar, yo meto todo por caja, saco todo por caja, pero quiero facturar por kilo. Bueno, entonces tenemos que tener el peso de los productos. Tenemos que tener las presentaciones de los productos. Si yo quiero que un sistema, cuando el producto venga paletizado, me lo mande a posiciones altas, y cuando el producto venga por unidades, me lo mande a posiciones bajas, entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Bueno, tengo que tener datos. ¿Cuánto es un pallet? ¿Cuánto es una caja? ¿Cuántas unidades vienen por caja? ¿Cuánto pesa la caja? ¿Qué volumetría tiene? Entonces, cuando llegamos a este punto, epa, hay que hacer un relevamiento. Hay que hacer un relevamiento. Es muy importante trabajar con datos fidedignos. Uno puede al WMS mentirle y decirle que todo mide un metro por un metro, claro que puede, pero claramente le va a empezar a sacar funcionalidades. Funcionalidades. Yo siempre digo, el WMS es como un auto. Cuando uno le empieza a sacar funcionalidades es como si bajara los cambios. Entonces vos podés tener un WMS y manejarlo en segunda. Claro que sí, pero también lo podés manejar en sexta, siempre y cuando lo parametrices. Bien, entonces ahí estarán los datos mínimos, como para arrancar, con esto arrancamos, y después estarán los recomendables, aquellas otras cosas que ni siquiera hoy tienen. Vos decís, mira, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder hacer un análisis por familia, o por subfamilia, o por tipo de operación. Y hoy ni siquiera llego a eso, porque hoy mi problema es que ni siquiera sé dónde tengo el stock, o dónde lo tengo, o si me roban. Ok, entonces esos datos recomendables son aquellas cosas que nos gustaría ver al fin, digamos, cuando la implementación esté terminada. Bien, después los procesos. Y acá me encanta porque muchísimas veces, o sea, en una alta tasa, me pasa que cuando vamos a implementar, vos decís, bueno, ¿y cuál es el proceso de recepción? Y la gente no lo sabe. O lo dicen de palabra, o cambia el discurso de uno con el otro. Entonces, para un jefe es uno el proceso, para otro es otro. Entonces, poder tener el procedimiento, no les digo documentado porque eso sería como, wow, sino simplemente poder saber cuál es el procedimiento, cuál es que vamos a hacer, incluso si no lo tenemos hoy, poder decir, no, miren, vamos a hacer un procedimiento correcto. Entonces, para eso, las personas que trabajamos implementando WMS, hacemos hincapié en este punto, en el punto de hay que trabajar el proceso, para que luego la implementación sea más cortita y salga de una. Es lo mismo que en cualquier otro sistema, ¿no? Uno, si va a implementar un sistema contable, es muy difícil implementar un sistema contable si uno no tiene el plan de cuentas. Es muy difícil implementar un sistema gastronómico si uno no tiene el menú. Bueno, en este caso es lo mismo. Es muy difícil implementar un sistema que nos ayude en los procesos si no tenemos los procedimientos internos. Y luego hay dos ramas más. Una es el hardware, o sea, la infraestructura que tiene que tener este proyecto, o sea, qué máquinas, qué servidores, qué conexiones a internet,
Muchas veces hay proyectos que fallan por conexiones a internet, ¿no? No se puede usar porque no, vivimos con cortes. Así que son peculiaridades que les cuento de la práctica y pasan. O hardware acorde, ¿no? O sea, tengo que tener un hardware acorde al monto de personas que voy a unir en este proyecto. Y luego recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos, hablo de la parte más importante de cualquier proyecto, de cualquier gestión, WMS, TMS, contabilidad, lo que sea, que es quién lidera este proyecto, quién se pone la camiseta del proyecto, quién levanta el proyecto y va por él. Porque a los que trabajamos en WMS o en herramientas informáticas nos fascina implementar las herramientas informáticas, ¿no? Está buenísimo, vamos, me encanta, todo es creatividad. Pero la realidad de la milanesa es que las personas dentro de la organización son las que tienen que vivir el proyecto, son las que tienen que querer hacerlo funcionar. Y muchas veces los proyectos, y no hablo solamente de software, tienen su parte débil en este punto, recursos humanos. Entonces, si todo esto se da, si esta conjetura de cosas se da, hay muchísimas, altísimas probabilidades de que el proyecto sea un éxito. Amén de la herramienta, porque nuevamente el WMS es una herramienta. Bien, bueno, acá les encuentro a golpe de vista básicamente qué cosas hay que tener en cuenta. El WMS tiene que estar adentro de un servidor, el servidor tiene que estar adentro de una red, esa red claramente tiene que estar administrada por un dominio. Luego estarán las PC de trabajo, donde estarán las impresoras, y las terminales de radiofrecuencia, ¿no? Porque se entiende que hoy por hoy la gente tiende a hacer o terminales de radiofrecuencia, o celulares, o tablets, pero ya modelos donde el usuario sea guiado hacia. Yo muchas veces cuando estoy, siempre doy el mismo ejemplo. Bueno, si mañana me tomás a mí, que nunca entré en tu depósito, que nunca vi tu mercadería, yo tengo que poder tomar una Ángel o un teléfono y poder hacer mi trabajo sin tener ningún tipo de problema. O sea, que me guíe a dónde voy, cómo camino, qué tengo que tomar, escanear, que me diga si es el producto correcto, listo, llévelo a tal puerta, déjelo, etiquételo. Algo tan sencillo como eso, bueno, hay que montarlo dentro de una arquitectura. Entonces, el hardware es muy importante. Y acá hago una sola mención. Cuando escuchaba en la charla anterior a Freddy, decía, a veces los proyectos vienen impulsados por un área y no por otras. Bueno, muchas veces cuando el proyecto WMS viene impulsado por el área operativa, a veces no involucran al área de sistemas. Y esta herramienta es una herramienta software. Entonces, hay que involucrar a sistemas, hay que llamar a sistemas, porque claramente sistemas tiene que ir acompañando en todo lo que es, a priori, la infraestructura. Después vamos a ver que hay una segunda pata, amén de la infraestructura. Bien. ¿Cuáles son las operaciones generales? O sea, generales. Hoy el WMS que nosotros trabajamos, por ejemplo, que se llama SAG, es un WMS que tiene muchísimas funcionalidades, tiene más de 200 pantallas, porque claramente tiene 20 años en el mercado y se ha actualizado y se ha adaptado a todo lo que ha pasado en los últimos 20 años. Pero si me preguntan a mí, o sea, si me preguntas, mira, Juliana, esto es un WMS para una pyme, ¿cuáles serían las básicas funcionalidades que deberíamos tener? Bueno, acá esto es sencillo. El in y el out, porque es aquello que suma o baja stock. El control online del stock, o sea, poder decir en este mismísimo instante tengo 3 unidades en tal lugar, tienen tal lote, tienen esta etiqueta, tienen esta paleta contenedora, o lo que fuere, o sea, la identificación unívoca de un SKU en un espacio y lugar exactos. Para mí eso es fundamental, no puede haber ni al etiqueto todo y poder saber que esa mercadería tiene que ir hacia un lugar y sin embargo todavía no ha llegado. Eso también es parte del control de ingresos. Luego el control de salida, ¿no? O sea, ok, vamos a preparar pedidos. Bien, fantástico. Pero luego tenemos que controlar esos pedidos y tenemos que empaquetar o presentar esa salida de pedidos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el packing, vamos a hablar de cómo armamos los bultos, no sé, si son bultos de exportación, tendrán una presentación en particular, si son bultos en una tienda, o incluso si hablamos de e-commerce, porque yo por ahí
hablo muy rápido porque me gusta mucho esto, pero a veces es muy amplio lo que hablamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay la rama del e-commerce que entra fuerte adentro de todo lo que es el circuito de la gestión de stocks, por lo rápido que hace mover al flujo. También tiene una parte fundamental en la preparación, empaquetado y salida, ¿no? Una cosa es trabajar con pallets y decir, bueno, piquemos pallets, sacamos pallets. Otra cosa es trabajar con cajas, otra cosa es armar un pre-picking y otra cosa es distribuir un whisky caro a una persona en particular. Quiero ir al ejemplo máximo para que se den una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Eso, o sea, vos decís, escucha, el pedido entra, es un solo ítem con una presentación a una persona en particular. Entonces, cuando hablamos del circuito completo del supply chain, estamos hablando de todo. Estamos hablando de la masividad de múltiples pallets, estamos hablando de cajas con múltiples productos que tienen que llegar a ciertos lugares, o hablamos del e-commerce y la compra puntual para la persona puntual en el empaquetado puntual. Todo eso lo puede estar generando la misma empresa, lo puede estar manipulando un mismo operador logístico. Puede tener una operación de masivo, de retail, puede tener una de e-commerce, puede tener una de químicos, puede tener una de petróleos, y sin embargo, todo lo tiene que poder almacenar adentro, lo puede tener que gestionar adentro de una misma herramienta y físicamente adentro de un mismo depósito. Entonces, esto del in y el out no es menor. Y luego, la gestión interna de movimientos, porque la gente cree que la mercadería entra y se queda. No, la mercadería se mueve, se hacen kits, se hacen combos, se empaqueta, se mejora, se pone en pallets, se saca, etc. Toda esa gestión interna de dónde lo llevo, dónde lo traigo, cómo lo muevo, etc. Y sobre todo, cuánta máquina gasto en hacer esto, porque, a ver, hay movimiento de máquina, hay combustible, hay horas hombres, hay mano de obra. Todo esto lo tiene que poder registrar ese WMS. Entonces, el in, el out y lo que pasa adentro son como las grandes máximas de cualquier WMC. Y podría extenderme un montón hablando de otras operaciones, como reposiciones automáticas a zona de picking, como control de stock con FEFO, no sé, hay un montón de particularidades, pero bueno, como esta charla es cortita, voy a hablar de las generalidades. Bien, para que se den una idea, cuando uno habla de recepciones o de ingresos de mercadería, hay 4 patas que van de la mano. La primera es la que nadie habla, que son integraciones, interfaces. ¿Yo cómo sé qué es lo que va a llegar? Bueno, alguien me tiene que decir qué es lo que va a llegar. Y claramente no va a ser alguien por teléfono, me va a decir todo lo que va a llegar. Eso tiene que venir a través de la integración con un sistema. O sea, tiene que venir algún tipo de sistema, un ERP, un sistema contable, un sistema del cliente, algún tipo de sistema, o mi propio cliente que me diga, mirá, mañana llegan 10 contenedores de la China, prepárate. Ok, ¿qué viene dentro de los contenedores? Todo esto. O no, si no queremos ir a un ejemplo tan grande, vamos a un ejemplo más cortito. Mirá, mañana te llega el fletero, te va a llevar esta mercadería con este remito. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esa información pasa a la parte administrativa del sistema, donde se va a cargar el comprobante, el remito, lo que va a llegar, lo que se espera. Se pueden incluso preparar etiquetas de antemano, codificar, etcétera. Pero lo más importante es que ese sistema administrativo o la parte administrativa tiene que alimentar a la parte física de la Hangel. La Hangel tiene que estar lista para recibir, lista para escanear, lista para saber qué producto va a llegar o poder definir qué producto no voy a recibir. Mirá, este producto no viene dentro de la orden de compra, yo no lo recibo. Mirá, esta cantidad no es la comprada, yo no la recibo. Entonces, y por otro lado, eso que tiene que recibir la Hangel tiene que ser ciego. O sea, yo tengo que ir ciegamente a decirle, esto es lo que tenés que tomar y guardar. Entonces, y por otro lado, todo lo que se llama intranet, poder decirle a mi cliente a través de una web, ok, mira, todo esto es lo que ingresó, estos son los comprobantes, esto es lo que sí recibí, esto es lo que no, en línea. Hablar con mi cliente en línea, o con mi cliente o con quien sea, hablar en línea. Entonces, ahí está, en el medio el WMS, las integraciones y lo que uno le manda al exterior, lo que uno habla con el cliente al exterior. Y en el picking pasa exactamente lo mismo. Yo no cargo pedidos a mano, 800 pedidos diarios a mano, no. Yo recibo los pedidos, voy a mandar a preparar, voy a mandar a preparar con reglas, o sea, donde el sistema me diga, cómo me diga, voy a ir a
a buscar de la posición correcta, porque el sistema va a hacer que yo camine menos. Imagínense un depósito grande, 22.000 metros cuadrados, salir a buscar algo porque sí, no, tiene que ser dirigido. Voy con mi ángel, escaneo, no me equivoco, ese es el producto. Listo, perfecto, empaqueto, controlo y salgo. ¿Y qué puedo hacer? Puedo ir mandándole mails a mi cliente, puedo ponérselo en una web, puedo ir diciéndole todo el tiempo, mirá, tu pedido ha sido recibido, lo estamos despachando, lo estamos preparando, salió en tal camión. Es fundamental. Entonces, nuevamente, el WMS se pone en el medio, recibe información de otros sistemas y todo el tiempo informa hacia el exterior qué es lo que está pasando. Y también puede ser que yo le esté informando al exterior, a mi cliente final, a mi consumidor final, que es quien compró el whisky caro, y por otro lado le esté informando a mi cliente, ¿no? Si soy un operador logístico, le esté diciendo a mi cliente, mirá, todos estos pedidos ya los repartí, los despaché, los tengo listos, tuve diferencias, no había en el stock, etc. Entonces, todas esas partes son las que también hay que informar. Por eso es que cuando hablamos de integraciones y de sistemas, es muy importante que trabajemos esto de que no solamente estamos implementando una herramienta de WMS, sino que esa herramienta no va a vivir sola, va a tener que comunicarse con el exterior. Entonces, los que somos del palo de sistemas sabemos mucho esto de que la herramienta en realidad es flexible y va a tener que recibir y enviar información. Por eso es muy importante que al elegir un WMS tengan en cuenta esto. Bueno, y rápidamente, por ejemplo, acá les mostré unas pantallitas de radiofrecuencia para que vean lo sencillo que es para cualquier usuario hacer recuentos cíclicos, ¿no? Bueno, qué stock tengo, dónde los tengo, y contarlo, contar los productos A, los B, los C, poder contar por presentación. Bueno, cuento la paleta completa que está cerrada, cuento la cajita que está cerrada y cuento las unidades escaneando de a una, con lotes, con series, con estados de la mercadería. Muy importante que el WMS nos diga cuáles son los estados, está bloqueado, está roto, está disponible, está en cuarentenado, es muy importante. Y la Ángel ayuda un montón, tiene que ser muy rápida de uso y, digamos, fácil de uso para que cualquier persona la pueda utilizar sin mucho aprendizaje, que te vaya guiando. Bien, acá hay etiquetas que se las traje a modo de ejemplo, porque es muy importante que el WMS nos permita etiquetar, que nos permita dar un rótulo, que sean configurables, estos son ejemplos, ¿no? Poder determinar lo que se llama como la entrega certificada, ¿no? Que cuando yo le mando a una sucursal o le mando a un local, el local llegue y diga, bueno, a ver cuántos bultos me tenían que mandar, el 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, listo, abra, tenga su packing list adentro, diga, bueno, acá vienen 2 viromes, 3 marcadores, 2 leches, y todo esté claro, sea rápidamente claro para quién lo distribuye, porque es muy importante la conexión con quién lo distribuye, para quién lo recibe y pueda dar el control de, ok, mi entrega llegó correcta. No es menor pensar en eso, en que no es solamente cuando sale del depósito, es qué le pasa al fletero con la mercadería, para que no se la olvide, para que no se deje un bulto arriba o un bulto abajo en el depósito, para que cuando entregue la persona que recibe, que no tiene nada que ver con la logística, que no sabe nada, rápidamente pueda decir, sí, me entregaron todo, sí, está correcto y lo pueda controlar. Es muy importante pensar en esa tercera lista. Por otro lado, de cara a las gerencias, o sea, de cara a los que administran, o sea, no los que trabajan, sino los que están más haciendo la gestión, poder tener tableros de controles operativos, donde poder mostrar rápidamente cuántos pedidos tenemos en curso, en qué porcentaje los tenemos preparados, cuánto nos falta, en qué estado están, si están pendientes, confirmados, terminados, anulados, porque eso también nos da una idea de, che, son las 3 de la tarde. ¿Hasta qué hora nos quedamos hoy? Y no, la verdad que venimos súper mal en la preparación. No, la verdad que venimos re bien, estamos en un 80%, ya terminamos. Entonces, poder hacer la gestión de lo que yo les decía, medir cuánto tardamos en hacer la preparación o medir cuánto tardamos en recibir. Es muy normal que me digan, che, Juliana, esta operación me está tardando 8 horas en hacer una preparación. O sea, hay que mejorarlo. Hay algo, sí, está perfecta, 10 veces controlada, pero es lenta. Bueno, ¿cómo mejoramos esos tiempos? ¿Y cómo los medimos? Porque para saber si los mejoramos, nos hemos tenido que medir. Entonces, es muy importante que la herramienta piense en esto también, en lo que le voy a decir a mi cliente, lo que le voy a decir al cliente final y lo que le voy a decir a la gestión interna.
cómo también lo voy a dejar costear a todo esto y cómo lo voy a poder tipificar para poderlo analizar, para poder, por ejemplo, colgarlo a una herramienta de Business Intelligence o colgarlo a cualquier otra herramienta que quiera datos sobre la gestión. Bueno, en esta presentación que les hice bastante rapidito, pero porque el tiempo lo tenía bastante rapidito, les comento que nosotros trabajamos con 2 sistemas, o sea, son los sistemas que vengo implementando hace más de 20 años, se llaman SAT, SAT-Stock y SAT IRF, y estos sistemas, bueno, son los que trabajo, también trabajo con sistemas de TMS, con sistemas web, con Business Intelligence, pero básicamente son los 2 con los que podemos cumplir todas estas funcionalidades que les comenté. Así que, bueno, quedo a disposición para las consultas. Pablo, me dirás. Perfecto, Juliana, acá estoy conectado. Muchas gracias por tu presentación. Como bien decías, abrimos este espacio para que la gente que está conectada ahora en la transmisión en vivo pueda realizar su pregunta, realizar su inquietud, a todos los conectados. Bueno, ya saben, en el apartado del chat en vivo en la transmisión del día de hoy. Bueno, hasta la espera de las preguntas, quiero dar un espacio agradeciendo a la gente que nos está acompañando, a la gente que hace posible estas 4 jornadas, a nuestros sponsors. En Main Sponsors, muchas gracias a Starboard, DM Transporte Diemar. En Sponsor Platino, muchas gracias a Insumos Industriales. En la categoría Sponsors Oro, muchas gracias a Fundación Cultural del Norte, a MIPSA, Gonar, Logística en Transportes, Camioneros de Río Negro y Anunci Marketing Digital. Y ahí la gente ya se está manifestando en el chat en vivo. Por ejemplo, Alejandro Martínez decía, muy buena tu exposición, Juliana. Excelente herramienta, dice. Muchas gracias, Alejandro. Silvia Pais también nos decía, muchas gracias, quedó todo muy claro. Natalia también decía, me encantó la presentación, te felicito. Y también Antonio nos escribe, ¿cómo integrás esto en una empresa que ya tenga un sistema transaccional hecho en casa que controle todos los movimientos de stock y despacho? Bueno, nosotros en lo particular hacemos desarrollos a medida, entonces básicamente trabajamos con cualquier sistema transaccional. Generalmente tratamos de unir las bases de datos y de que los datos fluyan entre las mismas. O se hacen conexiones de base de datos directas, o sea, base de datos contra base de datos, o se hacen algún tipo de integraciones, como por ejemplo intercambio de archivos de forma automática, o web services de forma automática, donde un sistema le publica información al otro, el otro consume y retiene. Pero sí hay que analizar cada, digamos, sistema en particular y poder trabajar esas integraciones. Pero para nosotros es moneda corriente hacer eso. O sea que, de hecho, nuestros sistemas tienen como una API estándar para que uno se conecte y tome datos, pero en el caso de que no exista, se construyen y nosotros las construimos. Perfecto, Juliana, respondido entonces. Acá también Nahuel Molina Perea nos escribe, excelente Juliana, ¿se puede incorporar a otros módulos? Sí, se puede incorporar a otros módulos, por ejemplo, mucho se trabaja con los módulos de TMS, o sea, de distribución, porque el WMS es cuasi hermano del TMS, entonces se trabaja mucho incorporándolos y se incorpora mucho a sistemas contables, porque lo que yo les digo, o sea, todos los servicios que vos tenés adentro del WMS, que los, digamos, que los marcás y los usás y todo, después vos querés que facturen dentro de un sistema contable. Entonces vos lo que decís es, ok, quiero que este sistema me prepare todos los datos, me los arme y me deje todo listo para darle una valorización y que el sistema contable facture. Y acá eso es un punto pero casi vital, porque muchas veces pasa que eso es manual, y al ser manual hay posibilidad de que uno no cobre parte del servicio. Entonces, si uno lo automatiza, se asegura que el servicio está 100% facturado. Después no sé si se cobra, pero por lo menos 100% facturado es lo que se garantiza. Sí, muchas de las implementaciones vienen por ahí. Perfecto, respondí entonces. Mucha gente que te saluda también. Tenemos acá a Eduardo Torresillas que nos dice, entiendo, podés llevar datos de vencimiento de productos en el caso de alimentos y perecederos, ¿no? Sí, correcto. Se pueden llevar lotes, se puede llevar fechas de elaboración y se pueden llevar lo que se llama días de vida de un producto, porque cuando un producto se recibe, tiene su fecha de elaboración, su fecha de vencimiento y su vida útil.
Entonces, muchas veces se valida también que la información que venga sea coherente, que alguien no te ponga, no sé, 200 días de vencimiento para un producto que se vence en una semana. Entonces, el sistema va guardando la información y luego se setean reglas para definir, por ejemplo, decir, bueno, primero quiero que salga lo que está próximo a vencer, o poder diferenciar y decir, no, espera, si es un supermercado, le voy a mandar por lo menos 180 días de vencimiento, pero si es un almacén de barrio, no, le puedo mandar 30 días de vencimiento. Eso también se configura dentro del WMS para trabajar. Buenísimo, estamos la verdad que contentos con toda la gente que está escribiendo ahí en el chat. Por ejemplo, María Gabriela Sandoval Suárez nos dice: hola a todos, sigo las conferencias desde Italia, trabajo en un almacén de productos surgelados y estoy de acuerdo en todos los puntos expuestos. Le mandamos un saludo a María. Muy bien, Y un para saludo. cerrar, la última pregunta de Fernanda Delgado que nos dice: ¿de qué depende el tiempo de implementación del WMS? Es excelente pregunta esa, es una excelente pregunta. Depende de las personas, lo que decía al principio de la charla, de que las personas estén comprometidas con el proyecto, porque personas comprometidas con el proyecto te impulsan el proyecto de una forma rápida, y luego de definir etapas ultra urgentes y etapas menos urgentes. Entonces ahí uno define, ok, si yo quiero salir en un tiempo récord o máximo, lo que se hace es, si los procedimientos existen, se configuran rápidamente en lo que se llama, bueno, la fase uno. Ok, lo que tiene que hacer como mínimo el sistema o la capacitación mínima para que arranquen. Y luego se hace, ok, ahora vamos a la fase 2, donde ya capacitamos a más gente o nos ponemos más finos con las reglas o hacemos otro tipo de análisis, pero depende. Y la tercera pata es integraciones. Si hay que hacer muchas interfaces entre el WMS y otros sistemas, ahí lo que suele pasar es que el tiempo de construcción y testing se vuelve como el factor crítico del tiempo. Entonces, a veces tenés un proyecto que lo podrías haber implementado en 2 meses y por integraciones te quedó en 6. Entonces, gente, integraciones y el conocimiento de tu negocio. Con esas 3 herramientas podés implementar rápidamente. Perfecto, Juliana. Muchas gracias por tu tiempo, por estar presente en esta primera edición de Supply Chain Week. Y bueno, yo te dejo el espacio para que cierres, para que nos pases tus redes, tus contactos, si la gente tiene alguna otra inquietud que puedas responder, o por dónde te pueden buscar, te pueden seguir. Todo tuyo. Bueno, me pueden buscar en mi email, juliana.marcusi@brainsys.com.ar, ese es mi email personal, pueden llamarme o escribirme. También pueden comunicarse con la empresa o me pueden buscar por LinkedIn también, que ahí estoy. Eh, Ha sido un placer, Pablo, estar con ustedes, poder estar en este espacio. Bueno, un honor también que me hayan dado esta posibilidad. Y bueno, cualquier persona que quiera comunicarse claramente puede escribirme y rápidamente vamos a poder charlar sobre la problemática que tenga. Muchas gracias, Juliana. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya venimos con más en esta Supply Chain Week. Ya venimos.